Hola, hola, ¿cómo están? Ya estoy de vuelta otra vez, tratando un tema nuevo, ya por fin regresando del descanso que tuvimos. Pero bueno, aquí me encontré revisando los archivos, una plática sobre dolor y analgésicos, bastante corta, así que dije, pues hay que subirla, a alguien le puede servir. Y bueno, este es un tema muy interesante, es sobre dolor y analgésicos. Seguramente el tema del dolor es un tema súper amplio, pero bueno, vamos a intentar resumirlo y vamos a ver los aspectos importantes de los analgésicos, ¿ok? Me parece trascendental que el médico tome la definición de dolor y lo aplique a la vida diaria, ya que ningún paciente va a tener el mismo dolor. Es más, todos alguna vez en la vida hemos sufrido dolor y sabemos que el dolor que nosotros sufrimos no es el mismo que sufre el de enfrente o la de enfrente. Y esto es lo interesante de este síntoma, que es subjetivo, que es un síntoma que afecta a casi toda la población mundial en algún momento de su vida. Y bueno, vamos a empezar. Para empezar, el dolor es un síntoma, ¿ok? No es un signo, no es algo que podemos medir, es algo que el paciente nos va a referir, ¿ok? Entonces es un síntoma que por definición es subjetivo, que tiene un componente fisiológico que ahorita vamos a ver rápidamente y un aspecto psicológico, ¿ok? El aspecto psicológico del dolor seguramente es su componente más interesante y del cual seguramente un psiquiatra podría hablarles horas sobre esto. Pero bueno, para fines prácticos, el componente psicológico del dolor significa que muchas cosas de nuestra mente intervienen en cómo se va a manifestar este síntoma. Por ejemplo, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, el dolor puede aumentar. Cuando estamos ansiosos también puede aumentar, pero cuando estamos felices o estamos en un buen momento de nuestra vida, el dolor puede ser menor, ¿verdad? Ahora, el dolor es un síntoma preventivo. Ok, es un síntoma que te avisa que algo no está bien en el cuerpo. Es algo que te dice, ¿sabes qué? Esto ya no está normal. Tienes que hacer algo por mí, ¿no? Entonces imagínense al estómago diciendo con su señal de ayuda que necesita alguna reparación, algún cuidado, ¿ok? Como les dije, es una señal de protección. Cuando a una persona le duele algo, generalmente toma medidas de protección y de prevención para que el dolor no aumente. El dolor puede ser incapacitante, ¿verdad? Y esto es un aspecto súper importante, ya que muchos pacientes van a decirles que les duele y como médicos muchas veces estamos tan acostumbrados a escuchar que los pacientes tienen dolor que ya lo menospreciamos, ¿ok? Y esto no es bueno, no es bueno porque ¿qué pasaría si a nosotros nos doliera o a algún familiar, amigo o pareja le doliera algo? Pues estaríamos muy al pendiente. Y es por eso que yo siempre les digo a los médicos que el dolor hay que tener mucho cuidado con él cuando se presente, ya que en la mayoría de casos va a ser no va a ser significativo o va a ser de una pronta recuperación, pero en varias ocasiones también el dolor es la primera señal de alerta de que algo no está pasando y que se nos puede escapar y el paciente puede llegar a tener alguna situación de emergencia. Ok, ahora cada que un tejido se daña va a liberar estímulos que se conocen como estímulos sensitivos, estímulos que van a llegar a la médula espinal para que ésta suba hasta la corteza y nos dé el reconocimiento de dolor. No voy a entrar mucho en detalle de esto, ya que hay videos que hablan acerca de este tema de la vía aferente del dolor, pero bueno, recordando nada más que la primera neurona es la que se va a localizar en el ganglio raquídeo, que va a entrar a través de la vía espinotalámica, ¿ok? De la vía espinotalámica llega hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo y de ahí al área 312 de Brodmann a nivel cortical, y aquí se va a dar la primera sensación de dolor a nivel cerebral, ¿ok? Ahora el dolor crónico. Es muy difícil definir dolor crónico, ya que cada quien tiene su escala, cada quien tiene sus parámetros, pero es un dolor
para mí y para alguna bibliografía que dice que el dolor crónico que es aquel que se presenta ya que desapareció el estímulo inicial. A veces me queda duda y me gustaría plantear una definición mejor, ya que por ejemplo una enfermedad inflamatoria intestinal o un cáncer de colon van a tener un componente causal y van a provocar dolor, y es un dolor crónico, es un dolor que no desaparece, ¿ok? Así que todavía vamos a seguir trabajando sobre la definición de dolor crónico y esperemos algún día alguien pueda definir bien qué es, ¿ok? Algunas enfermedades funcionales como la fibromialgia, la cefalea tensional o el síndrome de intestino irritable pueden producir dolor sin existir un componente inflamatorio, ¿ok? Entonces aquí es donde entra el aspecto interesante, ya que por ejemplo para intestino irritable se ha asociado que puede haber una hipersensibilidad a nivel de intestino, que es lo que cause este dolor, ¿ok? Sin embargo, nada se sabe, ¿ok? Y bueno, aquí nada más para resumir los 4 diferentes orígenes del dolor. Puede ser dolor fisiológico, como el dolor de trastorno funcional del que ya les hablaba. Un dolor inflamatorio, por ejemplo en una artritis reumatoide, en una enfermedad inflamatoria intestinal. Pueden provocar este dolor inflamatorio. El dolor neuropático, por ejemplo, la principal causa a nivel global del dolor neuropático pues es diabetes, ¿verdad? Por un descontrol glicémico, va a haber afectadas vías del sorbitol. Y el dolor disfuncional, que es un dolor que no está bien comprendido, pero pues también lo definen como una categoría, ¿verdad? Ahora, para hablar de los fármacos analgésicos. Para empezar, los fármacos analgésicos van a ser los que quiten el dolor, ¿no? Por definición. Algesia, dolor, quitar el dolor, ¿ok? Son medicamentos que vamos a utilizar para quitar dolor. Ahora, intervienen a nivel de las neuronas primarias, que se van a encontrar a nivel corporal y a nivel visceral, e intervienen en la transmisión de la información al cerebro. Vamos a ver que un tipo específico de fármaco analgésico, bueno, de hecho 2, ahorita me acabo de acordar de otro, actúan sobre nivel cerebro para inhibir la sensación de dolor, ¿ok? Ahora, la respuesta perceptiva a un estímulo doloroso, es lo que les digo, cada quien va a interpretar diferente, va a percibir diferente el dolor, y por lo tanto siempre hay que tener mucho cuidado en la semiología que se va a hacer sobre el dolor, ¿ok? Siempre preguntar cómo surgió, cuándo surgió, si ha estado constante, si se quita, si mejora con algo, si ha incrementado, si ha disminuido, si se exacerba con alguna situación, si está acompañado de otros síntomas, ¿verdad? Esto es muy interesante, la semiología del dolor. Nunca dejar escapar una pregunta, ¿verdad? Siempre es mejor preguntar de más a decir, no le pregunté sobre esto, ¿no? Entonces es muy importante esto. Ahora, el dolor. El dolor es una consecuencia final de un proceso neurológico que ya les expliqué. E inicia con un estímulo en la periferia, ¿ok? Y se transmite por medio de neurotransmisores hasta corteza, ¿ok? Y las neuronas sensitivas primarias se denominan nociceptores, ¿ok? Receptores nociceptivos también se podrían llamar, ¿ok? Ahora, con respecto a la transducción sensitiva, estos nociceptores, los receptores para el dolor, responden a estímulos térmicos, mecánicos y químicos, ¿ok? La frecuencia y la duración de los potenciales de acción, es decir, del estímulo que va a provocar un potencial de acción, que es la despolarización, repolarización de la neurona, transfiere a nivel del sistema nervioso central información acerca de la intensidad y duración del estímulo, ¿ok? Esto es muy importante, ya que hay, por ejemplo, para pruebas sobre una velocidad de conducción, se aplica este término sobre la frecuencia y duración de los potenciales, en donde ya se tiene estandarizado la frecuencia y duración que debería tener, y se puede cuantificar una pérdida de la sensibilidad o un aumento de la sensibilidad o una hiperestesia, ¿ok? Ahora, los receptores de tipo TRPV1 o receptores de tipo vaniloide responden al calor, además de la capsaicina. Ok, de hecho este es un dato interesante. En la lengua tenemos receptores de este tipo que responden a, como les digo, a la capsaicina, que se encuentra en el chile.
Y bueno, para seguir hablando de receptores, tenemos los receptores de tipo CISA y los receptores P2X, P2Y, los receptores de bradicinina B1 y B2 que responden a estímulos químicos principalmente, los receptores de canales iónicos que son principalmente mecanosensibles, son de tipo mecanorreceptor. Y creo que eso es todo de receptores. No es tan importante saber para qué sirve cada uno, sino simplemente recordar que los nociceptores responden a estímulos térmicos, mecánicos y químicos. Y que un dato importante que no viene aquí en la imagen es de que los nociceptores, para hacer la diferencia entre un estímulo térmico y un estímulo nociceptivo, creo que no lo expliqué bien. O sea, un estímulo, cuando un estímulo térmico llega a ser nociceptivo, ¿ok? Y esto es bien importante, ya que por ejemplo cuando la temperatura de algo aumenta de los 40 a 45 grados, ya es un estímulo nocivo, ¿ok? Ya es un estímulo que duele. Y cuando un estímulo disminuye de los 10, 5 grados, ya es un estímulo también nociceptivo, ¿ok? Nada más eso era un dato importante. Ahora, para hablar de las clases farmacológicas, ¿qué medicamentos tenemos disponibles para disminuir el dolor? Tenemos agonistas de receptores opioides, que son de los más potentes. Los antiinflamatorios no esteroideos, o también llamados AINES. Los antidepresivos tricíclicos, de los cuales ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle. Los antiepilépticos, antagonistas de receptores NMDA y agonistas adrenérgicos. Estos dos últimos no son muy utilizados, sin embargo pues es importante mencionarlos, pero no voy a entrar mucho en detalle ya que no tiene caso, ya que no son utilizados comúnmente en la práctica de la medicina general. Ahora, para hablar de los agonistas de receptores opioides, siempre hay que tener en cuenta que los opioides tenemos que utilizar mucho cuidado cuando los recetemos, ya que estos generan adicción, ¿sí? Y esto es bien importante, ya que hay que diferenciar bien al paciente que realmente le duele y al paciente que solamente está buscando drogas, Entonces es aquí cuando debemos de identificar el dolor, ¿no? Más allá de lo que dice el paciente, las actitudes, posturas, expresiones faciales incluso del dolor, y utilizar estos opioides solamente cuando el dolor excede a lo moderado, y el opioide más importante actualmente es la morfina, ya que es el que más se emplea en la actualidad, Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de acción de los opioides? Actúan sobre los receptores opioides tipo mu o tipo Mi, que es la letra griega, que se encuentran en el cerebro, tronco encefálico, médula espinal y terminales nerviosas periféricas. Esto es lo que les decía de medicamentos que pueden actuar a nivel del cerebro, no necesariamente de la periferia, para producir analgesia. Reducen el tono simpático y pueden provocar ortostatismo, bradicardia, apnea, ya que son depresores de la respiración, y de hecho una sobredosis de opioides puede causar una depresión respiratoria que lleve a la muerte. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando se receten. Producen sueño, producen náusea, vómito y estreñimiento. Producen tenesmo vesical, que es la necesidad de orinar o la sensación de que ha quedado algo de orina en la vejiga, es decir, que no ha habido un vaciamiento completo. Y producen sedación, confusión, mareos, euforia y mioclonía. Pueden llegar a provocar la muerte. Esto es bien importante cuando se piensa en recetarlos, que pueden causar más daño que beneficio. Sin embargo, no significa que no se tengan que recetar, pero hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos, entre ellos codeína, entre ellos oxicodona, Como les dije, provocan dependencia, Un uso repetido de las dosis puede llevar a la tolerancia, es decir, que se necesitan dosis mayores de medicamento para alcanzar el efecto terapéutico por uso excesivo de estos. La producción de tolerancia nos debe llevar a nosotros a cambiar el analgésico o incrementar la dosis. Yo me iría más por cambiar el analgésico, ya que si incrementamos la dosis caemos en un círculo vicioso
que no nos va a llevar a nada más que a algo malo, ¿ok? Y la definición de dependencia física es la necesidad del organismo a la droga y en ausencia de ella conllevar a una abstinencia, ¿ok? Y estos medicamentos la provocan muy tranquilamente, ¿ok? Ahora, como les dije, algunos de los ejemplos: morfina, codeína y sus derivados semisintéticos. Estos medicamentos se metabolizan en el hígado y sufren un metabolismo de primer paso, es decir, son modificados por el hígado, que reduce su biodisponibilidad oral, ¿ok? Estos medicamentos se excretan a nivel de riñón. Y la hidromorfona es de los medicamentos más potentes que existen, aún tiene mayor potencia que la morfina y por lo tanto más riesgo de efectos adversos, ¿ok? Las vías de administración que se tienen para la morfina son oral, que tienen como fin reducir el número de dosis, ¿ok? Que son normalmente la terapia con la que algunos pacientes llegan a irse a casa. Terapias intravenosas y epidurales, que estos se tienen que utilizar a fuerza en el hospital y hay que tener muchísimo cuidado cuando se vayan a administrar, ¿ok? Ya que puede el paciente incluso tener control sobre la vía intravenosa e inyectarse cada que quiere, ¿no? Y esto es mucho cuidado en el caso de la adicción, ¿ok? Para hablar de uno de estos, la codeína. La codeína es un agonista de los receptores opioides. No es el medicamento más eficaz para tratar el dolor. De hecho, tiene efectos antitusígenos y antidiarreicos. De hecho, es de los más potentes antitusígenos que hay. Sin embargo, como tiene efectos adversos, no es tan recomendable usarlo de primera intención. Se metaboliza en el hígado. Y algunos compuestos semisintéticos de este son la oxicodona y la hidrocodona, ¿ok? Que son análogos eficaces y que estos sí tienen más efectos sobre la analgesia. Ok, la metadona es uno de los opioides más potentes, ¿ok? Pero también se ha utilizado para tratar la drogadicción. Esto es interesante, ya que se puede utilizar para tratar el dolor como analgésico, pero también se puede utilizar para dejar la drogadicción a opioides, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene una vida media larga, es decir, no es tan común la dosis que se tiene que utilizar. Y esto hace que los pacientes empiezan a dejar un poco más la droga, ¿ok? Uno de los efectos adversos, como siempre, es depresión respiratoria, aumento del intervalo QT y taquicardia ventricular, ¿ok? Entonces tampoco este medicamento es de los que podemos utilizar sin cuidado. Ahora, hablando de agonistas mixtos, es decir, que actúan sobre receptores de tipo mu y de tipo xi, que se acuerdan en griego es como la letra X, o sea, la forma. Es muy interesante el griego, a mí me gusta mucho. Hace mucho no lo leo, pero es interesante. Algunos medicamentos que se utilizan son butorfanol, buprenorfina y nalbufina. Producen analgesia parecido a la morfina, pero con euforia más leve. Son utilizados en hospitales actualmente bastante, pero son algo caros. Sin embargo, se prefiere su utilización a los opioides como tal, ¿ok? Ahora, antagonistas de los receptores opioides. Estos obviamente no son analgésicos. Sin embargo, me gusta tratar este tema cuando hablo de opioides, ya que siempre hay que tener en cuenta cómo contravertir los efectos de los opioides. Ok, tenemos dos: la naloxona y la naltrexona. La naloxona es para intoxicaciones agudas con opioides y se administra por vía parenteral. Tiene una semivida breve y no es seguro de dejar al paciente desatendido, ya que por su misma vida media leve tienden a recaer. Ok, este medicamento es muy utilizado para corroborar la intoxicación aguda por opioides. Y la naltrexona generalmente se deja como tratamiento posterior a la naloxona y se utiliza para el paciente de atención ambulatoria y para deshabituar al paciente adicto al opioide. Ok, ahora, saliéndonos ya de los opioides y sus miles de efectos adversos, caemos en el mundo de los AINES. Los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, inhiben la actividad de la ciclooxigenasa COX-1, COX-2, ¿ok? Que son necesarias para la producción de prostaglandinas, para la producción de leucotrienos, de tromboxanos, ¿ok? Ahora, las prostaglandinas, ¿cuál es su efecto?
Las prostaglandinas inducen la hiperalgesia inflamatoria, ok, es decir, el aumento de la producción de prostaglandinas provoca dolor. Las prostaglandinas también van a ser neuromoduladores en el asta dorsal de la médula espinal y además tienen efectos sobre vasos sanguíneos, ok. Ahora, la combinación AINES opioides o paracetamol opioides, que ahorita vamos a ver esta, pueden actuar de manera sinérgica para reducir el dolor, ok. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando se usan, ya que el uso de AINE con opioides pues también va a favorecer adicción, ok. Como buen medicamento, los AINES actúan a nivel periférico y central y tienen efectos adversos sobre mucosa gástrica, ya que recordemos que las prostaglandinas a nivel de la mucosa gástrica provocan producción de moco y este va a ser protector para ulceraciones. Por eso el uso crónico de AINES nos puede llevar a una ulceración, ok, una úlcera inducida por AINES, ok. Ojo, algunos libros, y he visto que estudiantes, por ejemplo, de segundo año, que empiezan a ver farmacología en la facultad de medicina, les dicen que el misoprostol es el fármaco de elección para úlcera por AINES, y tiene esto parte cierto y parte falso. Parte cierto porque es cierto que el misoprostol es un análogo de prostaglandinas y por lo tanto va a aumentar la producción de moco y es un buen tratamiento profiláctico. Sin embargo, es muy importante tener cuidado con este medicamento y no recetarlo a cualquiera. Es más, yo diría que preferir el uso de inhibidores de bomba de protones o de antagonistas de receptor H2 como la ranitidina, porque el misoprostol produce diarrea para empezar en muchos pacientes que lo toman. Entonces es una diarrea paradójica al intento de resolución de la úlcera gástrica. Y además el misoprostol está contraindicado en muchos casos, por ejemplo en pacientes con hipertensión, en pacientes embarazadas, ya que el misoprostol es un medicamento que puede ser abortivo. Y por eso para mí es muy importante que se les quede claro. Y cuando di este tema de hecho para alumnos que estaban cursando farmacología, les recordé esto: el misoprostol, a pesar de que el libro te diga que es un buen medicamento para la úlcera por AINES, siempre hay que preferir otros más tranquilos, por ejemplo omeprazol, ranitidina, así, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Y me desvío un poco porque me gusta siempre hacer esta aclaración, ya que siempre hay que pensar en el paciente y siempre lo que viene en los libros aplicarlo de manera correcta. Pero bueno, regresándonos a los AINES, ya para no dar tantas vueltas. Los AINES también tienen efectos adversos sobre el riñón, ya que van a disminuir la tasa de filtración glomerular, ok, entonces pueden causar problemas. Y la inhibición de COX-2, algunos que ahorita vamos a hablar, puede favorecer trombosis y rebajar la curación de heridas. Ok, de ahorita vamos a hablar de los COX-CIFs. Pero antes vamos a hablar del ácido acetil salicílico, la famosísima aspirina, que seguramente es el fármaco más vendido a nivel mundial, aunque ahora con la salida de algunos medicamentos nuevos, pues ya el uso de la aspirina está quedando un poco rezagado. Ok, actúa la aspirina a nivel de la ciclooxigenasa también, pero ella sí se une por un enlace de tipo acetil covalente. Es decir, es un enlace fijo, es un enlace no reversible. Y por lo tanto la intoxicación con aspirina no es tan fácil de revertir. De hecho es muy difícil de revertir. La aspirina se absorbe muy rápido y se distribuye rápidamente por todo el organismo. Y su uso crónico puede llevar a irritación, a úlceras o erosiones gástricas, hemorragias por las mismas ulceraciones, vómitos y necrosis tubular renal. La necrosis tubular renal por suerte no es tan frecuente. Ahora, tiene un buen valor en el tratamiento del dolor leve o moderado, al igual que algunos AINES que vamos a hablar ahorita. Y siempre he dicho que nunca le den aspirina a los niños, ya que se ha asociado el uso de aspirina con el síndrome de RIE y pues pueden ganar grandes problemas en caso de que un niño te toque la mala suerte de que
de que tenga este síndrome por el uso de aspirina. Por lo tanto, en niños siempre es más recomendable empezar por terapias con paracetamol. Ok, y recordemos que el ácido acetil salicílico a dosis baja se ha utilizado como tratamiento profiláctico para disminuir el riesgo cardiovascular. Ok, la tan famosa aspirina Protect. Ok, y bueno, esto es lo importante sobre la aspirina. Ahora, los COX-CIFs. Estos medicamentos que fueron inhibidores selectivos de la COX-2 y que fueron como el boom en su época, ya que se decía que estos fármacos no provocaban úlceras, y lo cual es cierto, ya que solamente al no inhibir la COX-1 sigue la producción de prostaglandinas a nivel gástrico y por lo tanto se sigue produciendo moco. Y de hecho solo el único medicamento que se utiliza es el Celecoxib. Antes se utilizaba el Rofecoxib y el Valdecoxib, sin embargo se dejaron de usar ya que se asociaba riesgo gastrointestinal, entonces nos deja un poquito la duda si sí protegen o no. Se asocian a daño renal o hematológico. Ok. Todavía se sigue utilizando el Celecoxib, es algo caro, pero pues en algunos casos es bastante seguro. Ok, ahora para hablar ya de los AINES en específico, hablemos del ibuprofeno. El ibuprofeno es derivado del propionato. Ok, se utiliza por su efecto analgésico y antiinflamatorio. Es un buen antipirético y tiene menos efectos adversos que el ácido acetil salicílico, ya que se asocia que tiene más acción sobre la COX-2. Ok, el ibuprofeno siempre es un buen medicamento para intentar desinflamar e intentar disminuir el dolor, por ejemplo en las faringoamigdalitis infecciosas. Puede ser bueno el uso de ibuprofeno como tratamiento sintomático, además de algunas otras funciones que tiene el ibuprofeno más específicas, de las cuales no vamos a hablar ahorita. Ya tocaré en algún momento, si da tiempo, sobre hablar sobre cierre del conducto arterioso o un conducto arterioso persistente. Pero bueno, por ahorita es importante conocer su efecto analgésico, sobre el cual nos estamos enfocando. Ok. Ahora, para hablar sobre el naproxeno. El naproxeno es otro derivado del propionato, es más potente y con una vida mayor que el ibuprofeno. De hecho, el naproxeno se puede utilizar sin problema una sola vez al día, a diferencia del ibuprofeno que se tiende a utilizar 2 veces al día. Ok, como les digo, presenta también pocos efectos adversos. Los derivados del propionato presentan pocos efectos adversos, ya que se ha asociado más su actividad sobre COX-2, sin embargo también tienen actividad sobre COX-1, por lo tanto hay que tener cuidado sobre úlcera gástrica. Y yo siempre recomiendo que, por ejemplo, si se va a utilizar ibuprofeno o naproxeno durante 15 días, 20 días, siempre combinarlo con omeprazol. Ok, es un buen tratamiento combinado que va a reducir el riesgo de problemas gástricos, ya que estos dos medicamentos también tienen como algunos efectos adversos, pueden llegar a provocar diarrea, sin embargo es raro. Ok, ahora ya para desviarnos un poco de los derivados del propionato, hablemos de los derivados del ácido pirrolacético, como el diclofenaco y el ketorolaco, que quitan el dolor moderado a grave, son más potentes que el ibuprofeno y el naproxeno. Y el ketorolaco se puede administrar por vía oral o parenteral. Ok, el ketorolaco es seguramente el analgésico de tipo AINES más potente, mientras que el diclofenaco está disponible en forma de presentaciones orales, en forma de presentaciones tópicas. Ok, de hecho el diclofenaco se usa mucho en desgarros musculares para disminuir el dolor. Ok, algunos riesgos, efectos adversos graves, que no son para nada comunes, si no ya se lo han quitado al mercado obviamente, son anafilaxia, insuficiencia renal aguda y Stevens-Johnson. Ok, el Stevens-Johnson es la máxima respuesta de hipersensibilidad a un fármaco, que se presenta como erupciones difusas sobre la piel a nivel generalizado. Es como si el paciente se hubiera quemado todo. Ok, ahora el ketorolaco puede mantener a raya el dolor, sí, es muy potente y se usa cuando se desea evitar los efectos adversos de opioides. Ok, sería como un paso antes de entrar a los opioides. Ahora el paracetamol, un fármaco muy noble hasta que se encontraron algunos efectos adversos no tan buenos. Pero el paracetamol actúa otra vez sobre el sistema nervioso central. Este medicamento no tiene acción periférica, a diferencia de todos los anteriores. Es un fármaco analgésico y antipirético, más no antiinflamatorio. Tiene muy poca actividad antiinflamatoria
y suele combinarse con opioides débiles en algunos países. Sin embargo, por ejemplo, en los países latinos se usa más en presentación única, es decir, paracetamol solo. Es un muy buen fármaco, es raro que produzca efectos adversos y su mecanismo de acción es uniéndose al ácido araquidónico, al araquidonato, y produce un metabolito que ahí dice N-araquidoniolilfenolamina. Ok, es para el trabalenguas, ¿no? Se lo tienen que aprender. Solamente recordar que el paracetamol se une al araquidonato y es un cannabinoide endógeno, este metabolito que produce, y es un agonista de los receptores TRP que disminuyen el dolor. Ok, no es tan importante conocer esto. Ahora, el paracetamol muchas veces se usa en niños y en pacientes en los que no se prefiere el uso de AINES por el riesgo de úlceras gástricas. Se usa, por ejemplo, para tratar osteoartritis, en el cual si se controla bien con paracetamol puede ser un tratamiento para toda la vida. Pero hay que tener en cuenta que la dosis que se recomienda es paracetamol 1 o 2 veces al día y no más, ya que el paracetamol tiene una baja ventana terapéutica, es decir, la dosis que se puede dar es muy estrecha, ya que pasando la ventana terapéutica te arriesgas muchísimo a que presente efectos adversos. Y una sobredosis con paracetamol se ha asociado a una falla hepática fulminante. Ok, entonces siempre hay que recordarle al paciente que el paracetamol no son chicles tampoco y que hay que tener mucho cuidado en su uso. Ok. Y por último el tramadol. El tramadol es un analgésico de acción central. Produce efecto de monoaminas dentro del sistema nervioso central. Es un opioide que actúa de diferente manera a los opioides tradicionales, ya que produce un metabolito que se llama no, ahorita ni cómo se llama, ya se me olvidó, pero bueno, lo importante es que produce un metabolito que va a actuar como opioide. Ok, es poco adictivo, no es tan adictivo como los otros opioides que provocan un efecto directo, pero se ha asociado su administración con náuseas, mareos y estreñimiento. Ok, hay presentaciones con paracetamol que mejoran su eficacia. Ok, viene en combinación de paracetamol tramadol, que es bastante utilizado por los dentistas. Ok, que para para el dolor posquirúrgico es bastante utilizado el paracetamol tramadol. Ok, sin embargo siempre hay que tener cuidado también con ese medicamento y sobre todo disminuir su uso lo más que se pueda. Ok. Siempre he dicho, ya para terminar, que el dolor hay que tener mucho cuidado con él. Otra vez sonará muy repetitivo, pero hay que tener mucho cuidado con él porque es la principal molestia por la que los pacientes llegan al hospital. El síntoma que hace que el paciente decida salir de su casa y pararse en un hospital es porque algo le duele. ¿Ok? Y que uno se concentre más por otros síntomas que para uno podrían ser más llamativos. Siempre hay que tener cuidado con el paciente y cuando se da terapia, recordar que la terapia farmacológica, claro que nos ayuda, sin embargo la terapia psicológica y la terapia de empatía ayuda muchísimo más al paciente que muchos de estos medicamentos, ¿ok? Y que nos puede ayudar a mejorar el efecto terapéutico de estos y la adherencia terapéutica del paciente al tratamiento, ¿ok? Creo que es importante conceptualizar que el dolor es algo más que una molestia al paciente y que algo que al médico nos puede confundir muchas veces en los diagnósticos, pero sin embargo recordar que siempre está presente. ¿Ok? También, como les dije en algún momento, hay que recordar que uno como médico tiene que aprender a identificar el dolor, ¿ok? A identificar la expresión del paciente, la posición, el lenguaje, ¿no? Alguien que se llega riendo o que llega gritando a un hospital, que le duele, muchas veces igual y no le duele tanto a un paciente, por ejemplo, que está callado en algún rincón de la sala de urgencias con alguna peritonitis, por ejemplo. El paciente que tiene peritonitis no va a gritar del dolor, nada más va a estar en posición tal vez fetal y quejándose bastante silenciosamente de su dolor, ¿verdad? Ahora, me gustaría que este video les haya ayudado en la comprensión del dolor. No me centré tanto en los parámetros farmacocinéticos de cada medicamento,
que no es necesario que el estudiante comprenda todo esto. Ya si se quieren dedicar a algún campo, por ejemplo en la neurología, pues se va a tener que aprender más sobre los antidepresivos tricíclicos, sobre los medicamentos anticonvulsivantes como la gabapentina o la carbamazepina en el tratamiento del dolor. Pero por ahora esto es lo importante que el médico general debe de conocer. Ya en temas específicos se tratarán sobre analgésicos específicos, pero por ahora es esto. Y esta plática me gusta darla porque quiero que antes de que salgan al hospital los alumnos conozcan más sobre el dolor y sobre su componente psicológico, sobre su componente social, y que comprendan que el dolor es un verdadero síntoma y no es que el paciente esté fingiendo, ¿verdad? Pero bueno, para no marearlos tanto, creo que a veces con este tema se habrán dado cuenta que igual y no está tan largo como por ejemplo el video de la tuberculosis, pero me gusta mucho reflexionar sobre este tema, ¿ok? Ya pronto vendrá el video sobre diabetes, estoy trabajando bastante en él para que quede muy bien, ¿ok? Para que se lo pasen a sus familiares, a sus amigos que tienen diabetes, ¿ok? Cuando lo suba, espero que les llegue la notificación a todos los que están suscritos, y si no, suscríbanse para que les llegue cada video nuevo que suba. Y espero estén muy bien, espero que tengan una semana bastante agradable. Nos estamos viendo, ¿sale? Un abrazo, chao.